Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Daniel Archer Juri, yo soy médico de la Universidad Libre, tengo una especialización en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán, eh, cuento con entrenamiento en cannabis medicinal de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. He venido trabajando con cannabis medicinal desde hace varios años, hago medicina integrativa, vinculo el cannabis a los tratamientos que hago con terapias alternativas y especialmente con la medicina tradicional china, sin perder el enfoque de la medicina alopática. Entonces integro todas estas ciencias a favor de los pacientes. Gracias a eso he podido recolectar alguna experiencia frente a los usos del cannabis. En la noche de hoy quiero dedicarle esta charla al profesor Rafael Mecholán, que es esta persona que está aquí, es el científico por el cual es posible que nosotros estemos aquí reunidos el día de hoy hablando sobre el sistema endocannabinoide. Gracias a sus descubrimientos es que podemos conocer este sistema que se fue descubriendo poco a poco a partir de los 60 hasta más o menos el 2000, que ya se ha dilucidado el sistema por completo y ya podemos hablar del sistema endocannabinoide como un sistema. Entonces, gracias al profesor Rafael Mecholán estamos aquí sabiendo este sistema endocannabinoide. Si quieren conocer acerca de ese proceso, acerca de la historia del profesor Mecholán y de cómo fue descubriendo poco a poco ese sistema endocannabinoide y un poco de las aplicaciones del cannabis medicinal, les recomiendo ver este documental que está en YouTube, se llama The Scientist. Pueden poner documental de Scientist para que no les salga un video de Coldplay que también se llama Scientist. Eh, Pueden allí entonces profundizar un poquito acerca de esta historia. Es un documental bastante entretenido, entonces se los recomiendo. Otro documental que también les recomiendo, que también está en YouTube, se llama With the People. Este documental es acerca de el activismo que hacen una serie de madres en Estados Unidos cuyos hijos están padeciendo enfermedades que hasta el momento no tienen un tratamiento, pero que se benefician de los usos del cannabis. Entonces, como ellas hacen un activismo en pro del uso del cannabis y cuentan pues la historia de estos niños que se benefician del cannabis medicinal, también es una historia muy bonita, muy conmovedora, se la recomiendo. YouTube se llama With the People. Vamos entonces a hablar un poquito, ya empezar a entrar en materia. Eh, Aquí tenemos entonces al primer microorganismo, el primer organismo unicelular que apareció en este planeta, que empezó a a abrirse espacio, a sobrevivir de todos los cambios que estaban ocurriendo en el mundo. Entonces, el mundo estaba cambiando también, era un planeta joven en el cual habían cambios todo el tiempo a nivel del ambiente. Entonces, este microorganismo, este organismo unicelular, necesitó empezarse a adaptar a esos cambios y a partir de esas adaptaciones empezó a surgir toda una serie de adaptaciones, de cambios que dieron origen a todas las especies biológicas, todo lo que conocemos ahora como la evolución. Entonces, esa serie de cambios y esas adaptaciones requirió que este microorganismo unicelular empezara a generar células especializadas en cumplir ciertas funciones. Entonces, así es como empiezan a surgir cierto tipo de células como las neuronas, células especializadas en transmitir la información eléctrica y química, especializadas en estas funciones, células como los miocitos, células del movimiento, contracción y relajación, lo que permite pues el movimiento, células especializadas en esas funciones, los eritrocitos que se especializaron en transportar el oxígeno por la sangre,
llevarlo a todos los lugares, o células como los mastocitos especializadas en funciones de defensa, de protección contra otro tipo de microorganismos. Estas células especializadas en estas funciones se fueron juntando, fueron creando tejidos y estos tejidos órganos y estos órganos sistemas. Entonces, a partir de esa especialización y esa evolución y esta especificidad de estas células, se crearon los sistemas. Y es así como entonces aparece el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema excretor o sistema urinario, el sistema reproductor, sistema locomotor, el sistema tegumentario, sistema respiratorio, sistema endocrino. Y esta configuración por sistemas, aquí vemos una ratica, es común a todos los microorganismos o todos los organismos que se han llamado cordados o vertebrados. Entonces, todos los que hemos desarrollado un sistema nervioso central, una médula espinal, tenemos esta configuración y esto va desde la rata, como vemos aquí, hasta los seres humanos que somos los supuestamente seres más evolucionados. Tenemos esta configuración por sistemas. Entonces, aquí vemos pues, los sistemas de los seres humanos, el sistema óseo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema digestivo, el sistema geniturinario, sistema endocrino, músculo esquelético, entre muchos otros. Junto con estos sistemas, entonces tenemos a este sistema del cual les vengo a contar hoy, que es el sistema endocannabinoide. Él llega a llenar ese vacío que había en estos sistemas. Él es quien integra las funciones de todos estos otros sistemas en los seres humanos y en todos los vertebrados y todos los cordados. Es algo que está presente desde las ratas hasta nosotros, incluso otros microorganismos como las babosas y otro tipo de microorganismos no vertebrados también tienen este sistema endocannabinoide. ¿Qué consiste entonces el sistema endocannabinoide? Tenemos presencia en nosotros de una serie de receptores, los cuales junto con unas sustancias que produce nuestro cuerpo tipo cannabinoide configuran este sistema. Entonces, vamos a ver cómo está cada uno de estos elementos del sistema endocannabinoide. Tenemos los receptores, que son receptores tipo proteína G acoplado, son receptores de las membranas celulares. Aquí vemos la membrana celular, son receptores que están presentes en todas las membranas de todos nuestros órganos, de todas las células de todos nuestros órganos. Inicialmente se describió el primero y se denominó el tipo 1, receptor cannabinoide 1, CB1. Este receptor se encontró en más proporción en el sistema nervioso central, dado que la investigación del profesor Mesolán inicialmente lo que buscaba era identificar los componentes psicotrópicos de la planta, los cuales aisló y posteriormente notó que esos componentes interactuaban con este receptor. A partir de esa interacción, pues identificaron este receptor. Posteriormente se dieron cuenta que también los cannabinoides de la planta podían interactuar con otro tipo de receptor y a este se le denominó el tipo 2, básicamente por el orden en que se descubrieron. Son receptores, como les digo, tipo proteína G acoplados que están presentes en todas las membranas celulares de todos nuestros órganos. Estos receptores, como les digo, tienen esta distribución en todo nuestro organismo, los tipo 1 principalmente más densamente poblando todas las estructuras de nuestro sistema nervioso central. Entonces lo podemos encontrar en la corteza cerebral, en el núcleo caudado, en el putamen, en los ganglios basales, en el hipotálamo, en la hipófisis, en la amígdala e incluso en la
en el cerebelo. Todas estas, esta presencia de estos receptores tipo 1 allí más densamente poblando el sistema nervioso es lo que nos da el efecto psicotrópico del cannabis. La interacción de los cannabinoides con estos receptores son las que nos dan esos efectos. Sin embargo, también nos da otro tipo de efectos que vamos a ir examinando. Entonces, estos receptores tipo 1, como les digo, están en todas las estructuras del cerebro. Quiero que veamos aquí el bulbo raquídeo y básicamente aquí en el tronco encefálico, esta zona que está pintada de azul, que según la gráfica nos dice que hay receptores o presencia de los receptores tipo 1 y tipo 2. Esa presencia de dos receptores ahí en esa zona es una presencia muy escasa, hay muy poquitos receptores ahí en ese tronco encefálico. Ahí en esa zona es donde están los núcleos que controlan la respiración, los núcleos respiratorios, y esta poca o escasa presencia de estos receptores tipo 1 y tipo 2 aquí en esta zona es la explicación de por qué el cannabis es tan seguro. De hecho, no hay una dosis letal del cannabis. Es por esta escasa presencia de estos receptores y por la incapacidad del cannabis de producir una depresión respiratoria. A diferencia de los opioides, el cannabis no produce depresión respiratoria y esta es la explicación. Entonces, para que sepamos que es una herramienta supremamente segura, no hay una dosis letal de cannabis. Eh, Esta es la explicación básicamente. Además de eso, los receptores tipo 2 están presentes principalmente en el sistema inmune, en las células del sistema inmune, pero también en otros tejidos como en el vaso, los huesos, la piel. Todo este sistema entonces tiene una amplia distribución en todos nuestros órganos de prácticamente todos nuestros sistemas. Podemos observar que la presencia de un receptor en un órgano no excluye la presencia del otro receptor. Tenemos lugares como en el cerebro donde están presentes tanto el tipo 1 como el tipo 2, en unos lugares más densidad de uno que otro. Los tipo 1, como les decía, principalmente sistema nervioso central, los tipo 2, principalmente sistema inmune. Sin embargo, como vemos, están presentes en otros órganos, como los pulmones, sistema respiratorio, el corazón, sistema cardiovascular, en el hígado, el páncreas. Todos estos órganos y esa presencia de esos receptores allí nos habla de esa distribución del sistema endocannabinoide, pero también de la relación con estos sistemas y con esos órganos. Nuestro cuerpo produce sustancias similares a las que hay en el cannabis. Se denominan endocannabinoides para diferenciarlos de los que se producen en la planta del cannabis, los cuales se denominan fitocannabinoides. Esos endocannabinoides se producen a necesidad a partir de la remodelación de los lípidos de las membranas celulares. A partir de una serie de procesos enzimáticos se sintetizan a necesidad los endocannabinoides. Los dos principales se denominan anandamida y 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Hay una serie de procesos enzimáticos que sintetizan los cannabinoides y una serie de procesos enzimáticos que hidrolizan los cannabinoides y los inactivan cuando no se requieren. Aquí tenemos entonces los principales endocannabinoides, el araquidoniletanolamida o anandamida o 2-AEA, sus siglas, fue el primer endocannabinoide descubierto. Tenemos otro endocannabinoide como es el 2-araquidonilglicerol o 2-AG. Estos dos son los dos principales. Sin embargo, hay otros endocannabinoides como la araquidonildopamida o NADA, la palmitoiletanolamida o PEA, la noladina o la virodamina, que son otros endocannabinoides que también interactúan con esos receptores que les mostré anteriormente.
Las acciones entonces de la anandamida al interactuar con con estos receptores del sistema endocannabinoide está involucrada directamente con sus funciones. Y estas funciones nos hablan de funciones que son vitales para la vida y que se relacionan con la homeostasis. Entonces vemos cómo esta anandamida es importante para el desarrollo embrionario, el desarrollo humano, nos ayuda a controlar el movimiento, está también involucrada con los procesos de la memoria y de las emociones, nos regula la temperatura, el sueño, nos modula el dolor, la respuesta inmune y la respuesta a la coagulación. Entonces son funciones que son vitales para la vida y esto es lo que está haciendo el sistema endocannabinoide todo el tiempo a partir de esa interacción de estos endocannabinoides con nuestros receptores. Por otro lado, el 2-araquionilglicerol también tiene unas funciones vitales a partir de esa interacción con los receptores y es básicamente el estar involucrada en el desarrollo humano, la maduración embrionaria, nos controla igualmente el movimiento, tiene que ver con los procesos de memoria, con las emociones, con el control de la temperatura corporal, está involucrada en el proceso de la vigilia y el sueño, nos modula el dolor, la respuesta inmune y la coagulación. Todas estas, como les digo, funciones del sistema endocannabinoide. Aquí vamos viendo entonces el sistema endocannabinoide desplegado en su totalidad prácticamente. Vemos por un lado las enzimas que nos dan origen a los endocannabinoides. Tenemos la N-acilfosfatidiletanolamida, la fosfolipasa D, que nos da origen a partir de la remodelación de los fosfolípidos de las membranas celulares a la anandamida, y por el otro lado tenemos la diacilglicerol-lipasa que nos da origen al 2-araquionilglicerol, igualmente a partir de la remodelación de los fosfolípidos de la membrana. Esto ocurre a necesidad, a diferencia de los neurotransmisores, no se guardan en vesículas, sino que se producen en el momento en que se necesitan a partir de esas enzimas. Una vez sintetizados los endocannabinoides, ellos entran en interacción con los receptores y por aquí vemos el receptor tipo 1 y el tipo 2 del sistema endocannabinoide, pero no son con los únicos receptores con los que tienen la capacidad de interactuar. También los endocannabinoides pueden interactuar con otros receptores, como son los de potencial transitorio vanilloide. Estos receptores se relacionan con el control de la temperatura, con el control del dolor, con la integración de los estímulos nociceptivos. Entonces, con estos receptores también tienen capacidad de interactuar nuestros endocannabinoides. Por otro lado, otros receptores como son los GPR55, que son receptores similares a los receptores CB1 y CB2, que también tienen funciones vitales, están relacionados con el metabolismo y con la proliferación celular. Una vez los endocannabinoides no se necesitan más sus acciones, ellos son captados a través de unos transportadores de membrana de endocannabinoides, los cuales captan los endocannabinoides hacia el interior de la célula, en el interior de la célula, a partir de la acción de otras enzimas, son hidrolizados los endocannabinoides. Entonces, para anandamida tenemos la hidrolasa aminas de ácidos grasos o FAH, que inactiva la anandamida y la devuelve a sus componentes constitutivos, que son el ácido araquidónico y la etalonamida, y por el otro lado, el 2-araquionilglicerol es hidrolizado por la monoacilglicerol lipasa. Esta monoacilglicerol lipasa devuelve a los componentes constitutivos del 2-araquionilglicerol, que es el ácido araquidónico y el glicerol. Entonces, esta acción está ocurriendo todo el tiempo en nuestras células y a partir de esas acciones es que se dan esas funciones del sistema endocannabinoide. Vemos entonces cómo
Los receptores del sistema endocannabinoide no solamente tienen la capacidad de interactuar con nuestros endocannabinoides, con los que produce nuestro cuerpo, sino que también pueden interactuar con los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que se producen en las plantas de cannabis sativa. Pero además de eso, también pueden interactuar con otros cannabinoides que son sintetizados a nivel del laboratorio, que son los cannabinoides sintéticos. Estos cannabinoides sintéticos por lo general se usan para fines de investigación, pero también para desarrollar algunos medicamentos. Entonces, tenemos todas esas llaves que pueden interactuar con estas cerraduras, que son estos receptores del sistema endocannabinoide, y a partir de esa acción modular este sistema endocannabinoide. Y vemos entonces esta imagen del equilibrio que me evoca las funciones de este sistema endocannabinoide, que es básicamente eso, mantener ese equilibrio, lo que llamamos la homeostasis. Entonces, podemos resumir las funciones de este sistema endocannabinoide en este cuadrito. Entonces tenemos por un lado el sistema endocannabinoide se encarga de relajar. Básicamente nos ayuda a reducir la ansiedad, a disminuir el dolor y el tono muscular, a modular la temperatura corporal y la presión arterial. Por otro lado, nos ayuda a descansar, facilita el sueño, la sedación y nos disminuye la actividad física. Nos ayuda a olvidar, que es tan importante como recordar. Entonces, nos ayuda a la cancelación de las memorias, a ver los condicionantes del miedo. Aparte de eso, el sistema endocannabinoide nos protege, nos ejerce una neuroprotección y nos modula la reacción al estrés. También está involucrado en el comer, sobre todo el estímulo del apetito y la activación de las neuronas dopaminérgicas de la gratificación con los alimentos. Estas funciones del sistema endocannabinoide. Todas estas funciones se logran a partir de la relación que tiene este sistema endocannabinoide con todos los ejes de regulación neurohormonal y todos los sistemas de regulación que tienen que ver con la homeostasis. Dentro de esos sistemas y esos ejes de regulación neurohormonal podemos nombrar el eje hipotálamo-hipófisis, corteza suprarrenal, el eje hipotálamo-hipófisis gónadas, el eje hipotálamo-hipófisis tiroides, los cuales está regulando esa función el sistema endocannabinoide. Además de esto, sistemas como el sistema simpático adrenomedular, como el sistema renina, angiotensina, aldosterona, como el sistema neuroinmunoendocrino, el sistema monoaminérgico cerebral, el sistema de leptina, adiponectina, grelina, el sistema insulina, glucosa, los sistemas de señalización celular, toda esta serie de sistemas que están involucrados en la regulación de la homeostasis están estrechamente relacionados con el sistema endocannabinoide y son regulados por este sistema, lo cual lo involucra estrechamente con la regulación de la homeostasis. Dentro de las funciones entonces del sistema endocannabinoide, podemos resumir que este sistema se encarga de la función motora, nos ayuda con la percepción del dolor, nos regula el apetito, está involucrado en las funciones cognitivas, en la embriogénesis, está regulando la presión sanguínea, la respuesta inmune, la motilidad intestinal y los procesos de proliferación hepática. Entonces, vemos cómo se involucra en funciones vitales para la vida. Ese sistema endocannabinoide, entonces, vamos a ver que va mucho más allá de todo esto que les he estado contando. Hasta el momento, digamos que estamos en la punta del iceberg de todo lo que puede estar involucrando este sistema endocannabinoide.
Por acá arriba tenemos los endocannabinoides, los receptores, las enzimas, pero esto va más allá de eso, está directamente relacionado con el equilibrio de nuestros ácidos grasos esenciales, DHA y EPA, y está involucrado directamente también con la producción de los neurotransmisores, como les mostraba ahorita, todo el sistema monoaminérgico cerebral. El sistema endocannabinoide depende del equilibrio de estos sistemas para tener un adecuado funcionamiento. Además de eso, se involucra con otros sistemas, con otro tipo de receptores más allá de los propios del sistema. Entonces, así es como aparece toda esta familia de receptores GPR del 55, que se consideró en algún momento el tercer receptor del sistema endocannabinoide. Vemos también toda la familia de los receptores de potencial transitorio vanilloide, que como les contaba se involucran con el control de la temperatura y el dolor, también con el sistema serotoninérgico y diferentes receptores de este sistema. Otros receptores de potencial transitorio, además de los vanilloides, los de angiolina y los de melastatina, que también tienen que ver con control de temperatura y de dolor, y receptores del núcleo celular, como los receptores PIPAR-gamma, que son receptores muy interesantes, modulan la expresión de los genes, están involucrados con la expresión de la placa beta-mieloide. Entonces, todo esto tiene que ver con el sistema endocannabinoide. Además de eso, la microbiota o el microbioma está involucrado con este sistema endocannabinoide. A partir del equilibrio de todos estos sistemas, se da un adecuado funcionamiento de nuestro sistema endocannabinoide y por ende un equilibrio y una homeostasis adecuada. Ahorita entonces vamos a mirar qué es lo que ocurre cuando se pierde ese equilibrio, qué ocurre cuando nuestro sistema endocannabinoide empieza a funcionar inadecuadamente, deja de cumplir estas funciones vitales para la vida. Vamos a ver una serie de alteraciones o de patologías o enfermedades que hasta el momento se han considerado idiopáticas, y es básicamente porque no se había tenido en el panorama este sistema endocannabinoide, que es tan importante, como ustedes pueden ver, como los otros sistemas, o incluso más importante porque es quien integra las funciones de todos estos otros sistemas. Yo lo veo como un director de orquesta que hace que todos estos instrumentos que son nuestros otros sistemas, nuestros órganos, están funcionando allí al tiempo, al unísono, lo hagan de manera armónica y haya una sincronía en esas funciones. Eso es lo que está haciendo el sistema endocannabinoide básicamente en nosotros, cuando funciona adecuadamente. Cuando se rompe ese equilibrio y el sistema deja de funcionar, entonces aparece lo que vengo a contarles el día de hoy, que es básicamente las patologías asociadas a la deficiencia del funcionamiento del sistema endocannabinoide. Aquí les muestro un paper, un resultado de una investigación publicada. Este es en el 2016, publicada por el doctor Ethan Russo, que es uno de los investigadores que más ha hablado sobre esta deficiencia del sistema endocannabinoide. Sin embargo, la primera vez que se habló acerca de esto en diferentes publicaciones fue alrededor del 2001. Ya cuando se empezó a dilucidar todo este sistema endocannabinoide, ya se tenía el panorama completo de todo nuestro sistema endocannabinoide. Por allá a comienzos del 2000, se empezó también a ver que eh, el sistema endocannabinoide o la deficiencia de este sistema podría estar relacionada con muchas patologías. Y esto surge básicamente de la teoría en la cual se considera que muchas enfermedades pueden estar relacionadas o algunas enfermedades pueden estar relacionadas con deficiencia de producción de algunos neurotransmisores. Entonces, en algún momento se relacionó la deficiencia de serotonina con la depresión,
la deficiencia de la acetilcolina con el Alzheimer o la deficiencia de la dopamina con el Parkinson. Asimismo, una vez se tiene en el panorama el sistema endocannabinoide y sus funciones, eh, la teoría detrás de esta deficiencia del sistema endocannabinoide es que eh, el mal funcionamiento y la baja producción de estos endocannabinoides puede estar relacionada con algunas enfermedades. Lo que ha demostrado la investigación es que las enfermedades que más se relacionan con esa deficiencia del sistema endocannabinoide son la migraña, la fibromialgia y el síndrome de intestino irritable. Básicamente son patologías que no tienen, tienen síntomas patognomónicos, todas constituyen síntomas muy sugestivos. No hay exámenes de laboratorio que demuestren algún resultado positivo. Por lo general, todos los resultados son normales, tanto de laboratorio como de imagen. Eh, los pacientes, además de estar cursando con estos síntomas, muestran un estado de hiperalgesia, un estado de sensibilización central. Finalmente, son encasillados en estos síndromes que, como les digo, se relacionan con este estado de sensibilización central. De esa manera, esta deficiencia del sistema endocannabinoide podría estarse relacionando con otras patologías más allá de la fibromialgia, la migraña o el síndrome de intestino irritable, que también cursan con un síndrome de sensibilidad central, con un estado de hiperalgesia o de aumento de la sensibilidad dolorosa, estados en los cuales, como les digo, no hay un síntoma patognomónico, no hay un resultado de laboratorio, un gol estándar que nos dé el diagnóstico. Generalmente son subjetivos estos síntomas, nos lo cuenta el paciente y a partir de una valoración, de una serie de recopilación de parámetros clínicos, se llega al diagnóstico. Entonces vemos que esto se puede extender más allá de estas patologías a otras como son las dismenorreas, como son los abortos a repetición, como es el síndrome de estrés postraumático, el síndrome de dolor miofascial, algunos otros como la disfunción de la articulación temporomandibular, o el síndrome de fatiga crónica, todos, como vemos, enfermedades sindromáticas en las cuales no se ha podido identificar una causa o un factor fisiopatológico que las cause, y es básicamente porque no se había tenido en cuenta que existe este sistema endocannabinoide. Vamos a ver entonces cómo a partir de esta investigación del profesor Itan Russo se encuentra una evidencia importante en que detrás de todas estas patologías o de muchas de ellas se está involucrado el sistema endocannabinoide, el cual está funcionando de manera deficitaria, no está funcionando adecuadamente. Las causas que determinaron los investigadores, las principales causas de la deficiencia del sistema endocannabinoide, como vemos aquí, son genéticas. Básicamente a partir de alteraciones de diferentes genes se pueden expresar de diferente manera los componentes de este sistema endocannabinoide. Vamos a ver entonces que dependiendo de la expresión de cada uno de estos componentes, ya sean los receptores, mayor proporción de uno u otro receptor, mayor o menor proporción, pueden dar un mayor o menor tono endocannabinoide, una mayor o menor respuesta a los cannabinoides al interactuar con estos receptores.
a partir de una mayor o menor expresión de las enzimas de síntesis o de hidrólisis de los endocannabinoides, puede haber una mayor o menor producción de estos endocannabinoides, y esto también está afectando el tono endocannabinoide, las funciones de este sistema. Si hay una mayor o menor producción de endocannabinoides, esto va a impactar en la salud de una manera positiva o negativa, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, dependiendo de la expresión a partir de los genes de estos componentes del sistema endocannabinoide, podemos tener una deficiencia del sistema endocannabinoide. Por aquí les vengo a presentar entonces a Joe Cameron. Joe Cameron es una paciente, es una señora la cual fue sometida a una intervención quirúrgica ya pues en su edad adulta. Esa intervención quirúrgica se suponía que sería muy dolorosa. Su anestesiólogo antes de la cirugía la preparó eh, acerca pues de esta cirugía y del dolor que podía tener postquirúrgico, la cual iba a necesitar prescripción de analgésicos. Entonces, a partir de ese diálogo, ella pues estuvo muy preparada, se dio la cirugía, y posterior a la cirugía, ella no, no manifestó necesitar analgésicos, no manifestó dolor, lo cual le llamó mucho la atención a su anestesiólogo, y la envió a unos estudios genéticos, a partir de los cuales se dieron cuenta que Joe Cameron no había experimentado nunca dolor en su vida. Realmente todo el tiempo ella estuvo sin dolor después de la cirugía, pero recapitulando su vida, se dieron cuenta que ella en ningún momento de su vida había tenido dolor como tal. A partir de ese estudio genético, entonces pudieron dilucidar que ella tenía una condición muy especial, en la cual a partir de una alteración en sus genes, en esto que se llama los ADN basura, uno de estos genes que hacen parte de ese ADN basura, una alteración de estos genes produjo que ella tuviera ausencia de la enzima que inactiva la anandamida, que es la hidrolasa de aminas de ácidos grasos, o FAH. Ella entonces tiene una condición que se denominó la FAH-out. Ya no tenía FAH, lo que hacía que su tono endocannabinoide estuviera todo el tiempo aumentado. La anandamida, al producirse y al no tener la enzima que la inactiva, permanece más tiempo actuando en los receptores, y de esa manera modulando el dolor. Entonces ella todo el tiempo tenía un estado de analgesia y de poca sensibilidad al dolor. Esto pues llamó mucho la atención de los investigadores, eh, la cual pues vemos que es una de las causas de esa deficiencia del sistema endocannabinoide, que en el caso de Joe Cameron, al estar el tono endocannabinoide aumentado, de cierta forma es favorable para ella. Sin embargo, el dolor es necesario, es un mecanismo de protección, lo necesitamos para evitar pues la injuria, las noxas. Ella en este caso, pues afortunadamente en su cirugía y todo esto no experimentó dolor. Se puede plantear también la posibilidad de que exista el estado contrario, en el cual de pronto no se produzca de manera eficiente la hidrolasa de aminas de ácidos grasos, sino por el contrario se produzca en exceso, lo que haga que se inactive mucho más rápidamente la anandamida, y que de esa manera haya un estado de hiperalgesia en lugar de un estado de insensibilidad al dolor. Entonces, empezamos a ver cómo esta expresión del sistema endocannabinoide puede tener unas implicaciones muy importantes, y sobre todo en este tema del dolor,
estar estrechamente relacionado. Entonces, vemos aquí cómo los procesos enzimáticos que nos dan origen a la anandamida. Tenemos por un lado aquí los fosfolípidos de las membranas, la fosfatidiletanolamida, que a partir de las enzimas, la N-acil-fosfatidiletanolamida y la fosfolipasa D, nos producen la anandamida. Ella actúa en los receptores y cuando cesan sus acciones aparece la hidrolasa de aminas de ácidos grasos que la inactiva y la devuelve al ácido araquidónico y la etanolamida. En el caso de Joe Cameron, ella tenía ausencia de esta enzima o no tenía suficiente producción de esta enzima, lo que hacía que la anandamida pudiera estar actuando más tiempo con los receptores y de esa manera ella tenía un estado de analgesia casi que permanente. Podemos, como les digo, plantearnos la posibilidad contraria de que pronto ella tuviera una expresión aumentada de esta enzima y lo que haga que la anandamida no actúe de manera suficiente, o por el contrario, que pronto la enzima que produce la anandamida no se esté produciendo en suficiencia y que la anandamida también esté a la baja. Y eso es lo que puede estar pasando en estas deficiencias del sistema endocannabinoide. Otra de las causas de la deficiencia del funcionamiento del sistema endocannabinoide tienen que ver con la alimentación y tienen que ver con el balance de nuestros ácidos grasos omega 3 y omega 6. Como les he venido contando todo el tiempo, los endocannabinoides se producen a partir de la remodelación de los fosfolípidos de las membranas celulares, que básicamente son ácidos grasos. A partir de un equilibrio adecuado de omega 3 y omega 6, vamos a tener una producción adecuada de estos endocannabinoides. Vemos cómo entonces a partir de la dieta, a partir de la ingesta, estamos absorbiendo en nuestro intestino estos ácidos grasos, que son básicamente ácidos grasos esenciales, los cuales no produce nuestro cuerpo, debemos consumirlo en la dieta para tener niveles adecuados de ellos. Estos ácidos grasos entonces nos dan origen a los endocannabinoides. De igual manera nos dan origen a toda una serie de prostaglandinas, tanto proinflamatorias como antiinflamatorias. Y aquí vemos entonces el equilibrio de los ácidos grasos, DHA y ARA, que son anti y proinflamatorios. Entonces, esto se explica a partir del equilibrio de los endocannabinoides. A partir de esa producción o de una ingesta inadecuada de estos ácidos grasos, podemos tener producción más de un tipo de sustancia proinflamatoria y no tener producción de sustancias antiinflamatorias relacionadas con este equilibrio del sistema endocannabinoide y de esa manera estar en estos estados hiperalgésicos y en estos estados proinflamatorios que se relacionan con el desequilibrio del sistema endocannabinoide y con los síndromes de sensibilidad central. De igual manera, entonces, otra de las causas de este desequilibrio del funcionamiento del sistema endocannabinoide tiene que ver con la microbiota intestinal, con el microbioma que veíamos en el iceberg, que está estrechamente relacionado con funcionamiento del sistema endocannabinoide. A partir de un equilibrio en todos estos microorganismos, en todas estas cepas de microorganismos que poblan nuestros intestinos, lo que se denomina la flora intestinal, que realmente es la microbiota intestinal o el microbioma. A partir de un equilibrio en ese funcionamiento de ese microbioma y de un adecuado funcionamiento del eje microbiota intestino-cerebro, se va a dar un adecuado funcionamiento del sistema endocannabinoide. Vemos cómo todo esto se relaciona con la producción de neurotransmisores, de
del sistema monoaminérgico, como es la dopamina, la serotonina. Vemos también el equilibrio de ese eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal y la producción del cortisol, nivel del intestino y del metabolismo de la microbiota, la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que son esenciales para el equilibrio de esos ácidos grasos, y la producción de citoquinas o de mediadores inflamatorios, antiinflamatorios o proinflamatorios que deben estar en equilibrio. A partir de una buena población de microorganismos de esta microbiota se va a dar un adecuado funcionamiento de este eje y a partir de ese funcionamiento el sistema endocannabinoide va a producir adecuadamente los endocannabinoides. Cuando se rompe ese equilibrio, vamos a ver que los dos sistemas que más se relacionan con el sistema endocannabinoide, como les contaba, son el sistema nervioso y el sistema inmune, van a empezar a haber alteraciones en estas funciones de estos sistemas. Lo principal que va a ocurrir es una alteración en la transmisión nociceptiva. Tenemos un estado de hiperalgesia proinflamatorio en el cual se empieza a alterar la nocicepción. Tenemos dolores los cuales ya no responden a una anoxa, sino que empiezan a ser debidos a toda esta alteración que empieza a surgir en nuestro organismo derivada del mal funcionamiento del sistema endocannabinoide. Son los dolores que actualmente se consideran nociplásticos, como el dolor de la fibromialgia. Entonces, a partir de esa alteración de la transmisión nociceptiva, empieza a haber un acúmulo de sustancias proinflamatorias, disminución de sustancias antiinflamatorias que nos llevan a un estrés oxidativo, a la producción de radicales libres y la disminución de la función mitocondrial. A partir de esto, el sistema endocrino también se empieza a alterar y, como les mostraba, la producción del cortisol es un marcador importante. A partir de esa alteración de estos tres sistemas, tenemos alteraciones en las hormonas, los péptidos, los neurotransmisores y las citoquinas. Se pierde ese equilibrio y a partir de esa pérdida de ese equilibrio tenemos estos estados de hiperalgesia, de aumento de la sensibilidad al dolor, estados de inflamación que también nos llevan a estados de alteración de las emociones. Tenemos entonces una relación entre el cerebro, el sistema inmune y este eje hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, en los cuales tenemos expresión del sistema endocannabinoide y hay una regulación de estos tres sistemas a partir de una adecuada función del sistema endocannabinoide. Cuando se rompe ese equilibrio, entonces tenemos todas esas alteraciones que les mostraba y empiezan a aparecer estos estados de hiperalgesia. La investigación entonces nos ha demostrado que las tres condiciones que más evidencia tienen, que más evidencia, más peso en la evidencia se ha podido recolectar son la migraña, la fibromialgia y el síndrome de intestino irritable, las cuales pueden cursar solitas o pueden estar asociadas. Dos de las condiciones o incluso las tres condiciones en un mismo individuo. Estas condiciones entonces responden a todas esas características que anteriormente les contaba. No hay un síntoma patognomónico, no hay exámenes estándar para diagnosticar estas enfermedades. Básicamente son una serie de síntomas subjetivos, que nos narra el paciente durante la entrevista. Son enfermedades que no tienen un tratamiento específico, básicamente condiciones en las cuales se da tratamiento sintomático. Hay un estado o una relación también con estados emocionales alterados. Entonces, las tres más características estas, pero como les decía, esto se puede estar ampliando a muchas condiciones que hasta el momento cursan
como idiopáticas. Vemos todas las que se relacionan con el síndrome de sensibilidad central, pero incluso esto se podría ampliar a otras, como incluso la hipertensión, que la mayor causa es idiopática. Tenemos que empezar a mirar este sistema endocannabinoide como el causante de muchas de estas patologías. A partir de ese estudio, entonces, se tomaron individuos que cursaban con migraña crónica y en individuos sanos. Y a estos dos grupos se les tomó muestras de líquido cefalorraquídeo. En ese líquido cefalorraquídeo se midieron los niveles de anandamida, de este endocannabinoide. Lo que se observó es que los pacientes con migraña crónica tenían una expresión disminuida de la anandamida, mostraban niveles menores de anandamida en comparación con los individuos sanos que no tenían migraña crónica. Entonces, ahí empezamos a tener como alguna evidencia y nos empieza a dar como alguna luz de la relación que puede haber de este sistema endocannabinoide, de las deficiencias de los endocannabinoides con estas condiciones. Esto en la migraña crónica. Asimismo, estos pacientes con migraña crónica fueron evaluados a partir de una visita que se les hizo inicialmente y en esa visita se les cuantificaba la frecuencia de las crisis de migraña. Entonces, aquí tenemos en esta barrita esa frecuencia inicial que era alrededor de 10, 11 crisis. A partir de esa visita, a estos pacientes se les empezó a administrar de manera profiláctica un tratamiento con cannabis. Este tratamiento se les dio durante un tiempo, alrededor de un mes, y alrededor de 6 meses, perdón, se les administró profilácticamente los cannabinoides a estos pacientes con migraña crónica y en una visita posterior ellos estaban reportando una disminución importante en la ocurrencia de las crisis en comparación con la que habían demostrado antes del tratamiento profiláctico con la migraña, lo que también nos empieza a demostrar que los cannabinoides o el tratamiento con cannabis puede ser eficiente en estas patologías en las que se sospecha que el sistema endocannabinoide está funcionando de manera eficiente. De igual manera, aquí en esta gráfica vemos en comparativamente la eficacia de los tratamientos para la fibromialgia. Vemos entonces por acá la duloxetina, la milnacipran, la pregabalina y por acá tenemos el cannabis. Tenemos la barra verde que nos muestra muy eficiente, la barra amarilla que ayudó un poquito y la barra roja que definitivamente no ayudó para nada. Vemos por acá entonces la duloxetina, muy efectivo, muy poquito, ayudó un poquito más o menos y no ayudó para nada, bastante grande la barra. Milnacipran, más o menos parecido, ayudó mucho, ayudó muy poco. Pregabalina ayudó mucho, ayudó muy poco y en comparación el cannabis, que es todo lo contrario, ayudó mucho, la barra más grande y ayudó muy poquito, la barra media. Esto, cannabis en comparación con los tratamientos que tradicionalmente se envían para la fibromialgia, para tratar el dolor de la fibromialgia. Entonces vemos cómo los cannabinoides pueden ser efectivos en estas condiciones que se relacionan con una deficiencia del sistema endocannabinoide. Por otro lado, tenemos aquí una gráfica que nos muestra la medición de la valoración análoga del dolor, escala visual de análoga del dolor en pacientes con dolor asociado a fibromialgia. Esta gráfica inicial nos muestra esa escala de dolor de base y la otra gráfica, la otra barra nos muestra después de 3 meses de tratamiento con cannabis, con cannabinoides,
esa misma medición de escala análoga del dolor y una mejoría bastante significativa. Esto obviamente son muestras pequeñas, pero que nos van dando una evidencia de cómo el cannabis puede ser útil para tratar estas condiciones que se asocian a la deficiencia del funcionamiento del sistema endocannabinoide. Aquí vamos a ver entonces un poquito acerca de cómo actúa el CBD, que es uno de los cannabinoides presentes en la planta de cannabis, y cómo a partir de la interacción con nuestro sistema, y básicamente lo que hace el CBD no es unirse a nuestros receptores del sistema endocannabinoide como lo vemos aquí, sino lo que hace el CBD es bloquear las enzimas de hidrólisis de los endocannabinoides. Por un lado tenemos la hidrolasáminas de ácidos grasos, el CBD nos bloquea esa enzima, lo que hace que la acción de la anandamida permanezca más tiempo interactuando con nuestros receptores, lo que hace que aumente las funciones del sistema endocannabinoide, que aumente el tono endocannabinoide y de esa manera se mejore el funcionamiento de este sistema. Por otro lado, el CBD también nos ayuda a bloquear la acción de la monoacilglicerol lipasa, que es la enzima que nos inactiva el 2-araquidonilglicerol, que es este otro endocannabinoide principal. Al inactivar esta enzima, este endocannabinoide va a permanecer más tiempo interactuando con los receptores y de esa manera va a aumentar el tono endocannabinoide. Entonces aquí vemos también la explicación de por qué los cannabinoides pueden ser efectivos en el tratamiento de este tipo de patologías asociadas a una deficiencia del sistema endocannabinoide. Pero no solamente un mal funcionamiento o una deficiencia en el funcionamiento del sistema endocannabinoide está relacionada con estas patologías de sensibilidad central y con la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable y la migraña. Incluso investigaciones han demostrado que la expresión del sistema endocannabinoide se encuentra alterada en diferentes tipos de tumores. El sistema endocannabinoide se relaciona o la expresión de este sistema endocannabinoide se relaciona con la enfermedad tumoral. Entonces vemos como en algunos tumores cerebrales, como los meningiomas y los gliomas, hay una expresión aumentada de los endocannabinoides, una producción aumentada de endocannabinoides. En los gliomas vemos disminución de la producción de las enzimas de hidrólisis, tanto la hidrolasaminas de ácidos grasos como la monoacilglicerol lipasa. En algunos otros tumores cerebrales como los astrocitomas, los meningiomas y los gliomas, vemos diferentes expresiones de los receptores, aumento o disminución, sobre todo aumento de receptores CB2. Asimismo, otro tipo de receptores, otro tipo de tumores, como son los tumores del sistema digestivo, también expresan de manera alterada el sistema endocannabinoide, o vemos expresiones alteradas de este sistema. En los tumores de colon, por ejemplo, vemos aumento de la producción de anandamida y 2-araquidonilglicerol. En los tumores pancreáticos se ha observado un aumento de las enzimas de hidrólisis, tanto la hidrolasaminas de ácidos grasos como la monoacilglicerol lipasa se encuentran en producción aumentada en estos tipos de tumores. De igual manera, tumores como el de lengua, también el tumor de cáncer en el páncreas y los hepatocarcinomas, se ven diferentes aumentos y disminuciones de la expresión de los receptores de este sistema. Otros tumores como el de mama o el de próstata también expresan de manera alterada el sistema endocannabinoide, observándose aumento de los receptores CB2, disminución de la monoacilglicerol lipasa y aumento de los precursores de la anandamida. Entonces, vemos cómo este sistema endocannabinoide se relaciona con muchas patologías, muchas alteraciones, incluso patología tumoral,
Por ahora tenemos amplia evidencia en estas tres condiciones: síndrome de intestino irritable, migraña y fibromialgia. Pero en la medida en que va aumentando el número de ensayos clínicos y sobre todo de resultados de investigaciones a nivel de laboratorio, vamos viendo cómo este sistema endocannabinoide se relaciona con una cantidad de otras alteraciones, como por ejemplo las enfermedades tumorales. Incluso yo me aventuraría a decir que otras enfermedades idiopáticas como la hipertensión arterial podrían estar relacionadas con esta disfunción del sistema endocannabinoide. Vamos entonces a entrar un poquito en materia en los casos clínicos. He traído un poquito de la experiencia a nivel del consultorio con mis pacientes, tratando este tipo de alteraciones del sistema endocannabinoide con los cannabinoides. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Esto es traído pues del consultorio. Le agradezco mucho a mis pacientes por su bondad y permitirme poder aquí mostrarles estos resultados. Vamos a empezar entonces con el primer caso, una paciente de 37 años que nació en Bogotá, que vive en Cali. Ella estaba separada, su padre había fallecido de un infarto, su madre sufre de diabetes, tenía migraña. Esta paciente tiene un hijo de 14 años. Ella trabaja como fisioterapeuta, se considera alegre, le gusta la música, ver series. Ya nos consulta por un cuadro clínico de varios años de evolución. Me contaba que prácticamente desde su adolescencia empezó a experimentar episodios de dolor de cabeza, cefalea que le afectaba un lado de la cabeza. Esos dolores de cabeza eran pulsátiles, se acompañaban de molestias para la luz, de molestia para los ruidos. Ese dolor de cabeza podía intensificarse y durar varias horas. Era un dolor que la incapacitaba para hacer sus labores. Eh, Esto venía desde, como les digo, desde la adolescencia. Había logrado algún control con los medicamentos del mercado pues que hay para esto, y sobre todo me decía el Ibuflash le había servido mucho, valga la cuña. Sin embargo, en los últimos meses estaba experimentando un aumento de la ocurrencia de las crisis de dolor de cabeza, y fuera de eso de la intensidad. Eh, para esto entonces eh, había recurrido pues a los tratamientos tradicionales, y con eso no había encontrado mucha mejoría. Como les digo, con lo que lograba controlar un poco las crisis era con el Ibuflash, que es básicamente ibuprofeno con cafeína. Lograba disminuir la intensidad del dolor de cabeza. Nos contaba que cuando se presentaba ese dolor podía tener una intensidad de 8/10. Además de eso, nos cuenta que también sufre de un estreñimiento ocasional. No es frecuente, pero podría durar hasta 2 días cuando se presentaba. En algunas noches también podía tener dificultad para dormir, básicamente un insomnio de inicio. Cuando la evaluamos, hicimos el examen físico. Aparte de todo lo que nos contaba, encontramos también un componente tensional asociado a su dolor de cabeza, una tensión en músculos de trapecio, paravertebrales de la región cervical. A partir de toda esta evaluación clínica, entonces nuestra paciente nos contaba que su escala visual análoga del dolor estaba en 8 al inicio del tratamiento, y realmente no lograba un control adecuado de sus crisis. Tenía que recurrir a estos analgésicos que realmente disminuían la intensidad, pero no mejoraba la crisis en sí. A ella entonces le proponemos iniciar un tratamiento con cannabis, básicamente porque vemos que pues tiene un diagnóstico de migraña, que es una de las condiciones que
está involucrada con una deficiencia del funcionamiento del sistema endocannabinoide, aparte de que tenía otros síntomas que también eran muy sugestivos de que este sistema endocannabinoide no estaba funcionando adecuadamente. Decidimos entonces tratarla con una fórmula magistral de CBD de espectro completo de carnes al 5%. Esta fórmula tiene una configuración de 1500 miligramos en 30 mililitros, que es toda la botellita. Cada mililitro de esta fórmula nos aporta 50 miligramos. Cada mililitro, que sería la pipeta llena, el gotero completo, equivale a 50 gotas. Y este gotero de carnes es un gotero especial, un gotero eh, eh, digamos, patentado, que nos da una gota, una medida de la gota que eh, nos va a dar alrededor de estas 50 gotas en el mililitro. Y digo alrededor de 50 gotas porque va a depender mucho de la altura, de la presión que se haga al gotero, de la fuerza con la que se exprima la gótica, pero alrededor de 50 gotas hay en un mililitro. Una gota corresponde a 1 miligramo de esta fórmula. El gotero viene con unas medidas, la pipeta viene con estas medidas, viene con una medida de 0,25 mililitros que corresponde a 12,5 miligramos. La mitad del gotero, que son 0,50 mililitros, corresponde a 25 miligramos. 0,75 mililitros son 37,5 miligramos, y el gotero completo, que es 1 mililitro, 50 miligramos. Entonces, esta fue la herramienta con la que empezamos a tratar a esta paciente. Siempre la recomendación cuando vamos a iniciar un proceso con el cannabis es hacer siempre titulación, calibrar la dosis para nuestro paciente. Siempre la recomendación es arrancar de menos a más. Cuando queremos tratar dolor, sabemos que hay un afán del paciente por mejorar ese dolor, entonces podemos ir un poquito más rápido en ese proceso de titulación. Lo que se le planteó a esta paciente es empezar con 10 gotas que corresponden a 10 miligramos en la mañana, 10 gotas a 10 miligramos de CBD al mediodía, y 10 gotas o 10 miligramos de CBD en la noche. Esto durante 3 días. Eh, con esas 30 gotas, 10 en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la noche, esta paciente estaba recibiendo 30 miligramos al día. Esto como dosis inicial. Durante esos 3 días le pedimos a la paciente que observe cómo se comportan los síntomas, cómo está la crisis, cómo está la intensidad del dolor, observar que no vayan a aparecer efectos secundarios, que básicamente con esta dosis lo que puede ocurrir es somnolencia diurna. eh, los efectos del CBD adversos asociados a dosis altas pueden ser hipotensión e hipoglicemia o somnolencia, básicamente. Entonces, en esta paciente le pedimos que observara eso, y le dijimos que en caso de que no mejoraran las crisis, podía aumentar de una gota cada 8 horas por 3 días hasta ir observando la mejoría de los síntomas. Y además de eso, que a pesar de estar tomando las gotas, si aparecía una evidencia de crisis, podía tomar una dosis de rescate que le propusimos que fueran 5 gotas, o sea, 5 miligramos, además de las 30 gotas que estaba empezando a tomar en el día. Con esta dosis inicial, además le recomendamos cambios en su estilo de vida, y todo esto básicamente enfocado hacia mejorar el funcionamiento del sistema endocannabinoide. Entonces, le recomendamos una suplementación con omega 3, una proporción de DHA y EPA, aumentando el EPA con respecto al DHA. Además de eso, le propusimos también que tomara probióticos. Como ven, ya todo esto van entendiendo hacia dónde va, y es básicamente ir dándole
materia prima y mejorando este sistema endocannabinoide para que nos pueda ayudar a mejorar el funcionamiento de los otros sistemas. Además de eso, a esta paciente le hicimos una sesión de acupuntura por semana y le formulé un hongo funcional que es la melena de león, que también nos activa los dos cerebros, nos ayuda a reforzar el funcionamiento de esa microbiota y nos ayuda a mejorar el funcionamiento del eje microbiota intestino-cerebro. Con todo este tratamiento, la paciente al final del primer mes ya nos refería que había tenido una disminución de las crisis, que ya las crisis eran menos intensas, que aparecían con menos frecuencia. Nos contaba también que había experimentado un poco de somnolencia en la mañana. Dado estos resultados y que todavía persistía un poco con las crisis de migraña, las cuales ya nos decían que tenía una intensidad entre 4 y 5, había disminuido en algo el dolor. Hicimos un ajuste, entonces decidimos disminuir las gotas de la mañana a 8 miligramos, 8 gotas, disminuir las gotas del mediodía a 8 gotas, 8 miligramos y decidimos aumentar las gotas en la noche a 12 miligramos. Esto, como les digo, buscando disminuir la disminuir la ocurrencia de los episodios de somnolencia diurna y al aumentar la dosis en la noche, continuar con los efectos terapéuticos disminuyendo la intensidad de las crisis. Después de 3 meses de estar en tratamiento, vimos nuevamente a la paciente, la cual nos refería disminución de los episodios de crisis de migraña, los cuales habían disminuido en su ocurrencia y había disminuido su intensidad. Cuando aparecían las crisis eran mucho menos intensas, mucho menos incapacitantes. Además de eso, nos contaba que a partir del ajuste de la dosis en el día, había mejorado la somnolencia, permanecía con las mejoras del sueño en la noche y nos reportaba la intensidad del dolor cuando ocurría en un EVA de 3. Ya el dolor era muy poco. Esto entonces en cuanto a un paciente con migraña. El segundo caso que quiero compartirles el día de hoy es de una paciente y vamos a ver que estos 3 casos son de mujeres, son pacientes. De alguna manera, esta deficiencia del sistema endocannabinoide o estas patologías han mostrado una mayor ocurrencia en pacientes femeninas. Todavía no sabemos la explicación y en la práctica clínica también vemos que la mayoría de las que nos consultan son mujeres. Sin embargo, esto, como todo lo del cannabis, requiere de mayor investigación. Este caso entonces es de una paciente de 64 años que ha nacido en Neira, Caldas, era residente en Pradera Valle, casada, su padre había sufrido una CVA y ha fallecido, su madre sufría diabetes tipo 2, tenía 3 hijos, es una ama de casa que le gusta tejer y ver televisión, se considera tranquila, pero sus condiciones de salud, la alteración de su salud la tenía con algo de ansiedad. Ella nos consulta por un cuadro de varios años de evolución, de un dolor a nivel del dorso, inicialmente región de espalda media y región baja de espalda, a nivel lumbar con las actividades, pero que también se producía en reposo, para lo cual había consultado en muchas ocasiones, había recibido diferentes tratamientos sintomáticos con analgésicos, relajantes musculares, incluso neuromoduladores con poca mejoría. También le enviaron en algún momento sesiones de terapia física con los cuales incluso había encontrado un poquito de mejoría, pero el dolor había aumentado la intensidad a partir de las terapias. Debido a las múltiples ocasiones en las que había consultado, finalmente le hicieron una resonancia magnética en la cual habían encontrado una leve espondilosis dorsal y lumbar, y de cierta forma le dieron explicación a los síntomas con estos hallazgos. Sin embargo,
A pesar de todo el manejo, los síntomas persistían. Finalmente le hacen un diagnóstico de fibromialgia. Cuando nos consulta, además de los dolores en el dorso y en la región lumbar, esta paciente ya estaba teniendo también dolores en piernas y brazos. A nivel lumbar, sentía que el dolor había aumentado, sentía una sensación de cansancio casi que permanente y estaba experimentando alteraciones en sus emociones, estados de depresión y ansiedad. Eh, en algunos momentos tenía dificultad para evacuar con algo de estreñimiento ocasional. Cuando le evaluamos la escala visual análoga del dolor, nos reportaba un dolor de intensidad 7/10. Aquí vemos entonces eleva un dolor entre fuerte y muy fuerte. Este dolor de difícil tratamiento, el cual no había mejorado con analgésicos y con relajantes musculares. Debido a eso entonces y por el componente emocional que estaba experimentando, decidimos manejar a esta paciente con una fórmula magistral de CBD de espectro completo de Carmen's al 20%. Esta es una fórmula que viene con 6.000 miligramos de CBD en 30 mililitros. Cada mililitro de esta fórmula trae 200 miligramos de CBD. El mililitro que es el gotero completo trae 50 gotas, que como les digo, más o menos 50 gotas, es muy cerca, 48 o 50, y cada gota trae 4 miligramos de esta fórmula. De igual manera, el gotero viene con las medidas. 0,25 mililitros del gotero corresponden a 50 miligramos, 0,50 mitad del gotero a 100 miligramos, 0,75 a 150 miligramos y el gotero completo 200 miligramos. Arrancamos entonces, como con todos los pacientes, el proceso de titulación. A esta paciente le proponemos entonces empezar con 3 gotas, que con esta fórmula corresponden a 12 miligramos en la mañana, 3 gotas, 12 miligramos al mediodía y 4 gotas, 16 miligramos en la noche. Con ella hicimos un proceso un poco más lento de titulación y le dijimos que esta dosis inicial la hiciera por 5 días. Con esta dosis ella estaba recibiendo 40 miligramos de CBD al día. De igual manera le pedimos que observara el control de los síntomas, que fuera notando disminución de dolor, de las molestias y que observara que no fuera a ocurrir algún efecto secundario, básicamente somnolencia, mareo, hipotensión o hipoglicemia. Le recomendamos que en caso de no mejorar, de no notar mejoría, podía aumentar de a 1 gota cada 8 horas, cada 5 días. Con ella, como les digo, vamos un poco más lento, no cada 3 días como el paciente anterior, sino cada 5 días. Y en caso de notar mareo o somnolencia, que disminuyera 1 gota cada 8 horas hasta observar una mejoría de esos síntomas. Esta paciente también, como a todos mis pacientes, le recomendamos cambios en el estilo de vida y la alimentación, básicamente buscar equilibrio de los omegas, una dieta antiinflamatoria. eh, Generalmente suplementamos con omegas a todos estos pacientes porque estas deficiencias del sistema endocannabinoide, como les mostraban, están relacionadas con un desequilibrio de estos omegas. Buscamos mejorar el funcionamiento de la microbiota por el eje microbiota intestino-cerebro, entonces suplementamos a estos pacientes con probióticos. Esta paciente en particular le mandamos sesiones de masaje tuina o masaje chino, 2 sesiones por semana y le formulamos hongo funcional, en este caso el Ganoderma lucidum o el Reishi o Linseed, 400 miligramos día. Este hongo funcional nos ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema inmune, nos ayuda a mejorar las emociones, básicamente nos estabiliza estos estados de depresión y ansiedad y nos ayuda a mejorar calidad del sueño, aparte de que es el hongo de la longevidad. Entonces con ella arrancamos este tratamiento. Al control del primer mes
nos acude diciendo que había disminuido la intensidad del dolor, sin embargo seguía persistiendo el dolor, había mejorado la calidad del sueño después de que estaba durmiendo muy poco, alrededor de 4 horas, ya nos decía que estaba durmiendo entre 5 y 6 horas, y nos contaba que había presentado dolencia en las mañanas, sobre todo después del desayuno. En el control nos reportaba un EVA de 5. Esta paciente entonces le hicimos un ajuste al tratamiento, disminuimos la dosis del día. En el control del tercer mes con esta paciente ya había una disminución importante del dolor, ya estaba durmiendo mucho mejor, 6 horas en promedio, ya no tenía somnolencia durante el día ni ningún otro de los síntomas. El tercer caso es una paciente femenina de 53 años, casada, con enfermedad coronaria, su padre y la madre hipertensa con dislipidemia. Ella es una contadora que refiere ser psicorrígida con un carácter fuerte, le gusta cuidar el jardín y las mascotas. Ella nos consulta por un cuadro de varios años de evolución, consistente en molestias digestivas, distensión abdominal, episodios de diarreas frecuentes alternados con estreñimiento ocasional, dolor abdominal, distensión, dolor tipo cólico con algunos alimentos. Ella nos contaba que comía de todo, tenía muy poca actividad física, en ocasiones también podía experimentar dolores de cabeza intensos, episodios de ansiedad con algunas situaciones, algunos episodios de insomnio ocasional, de inicio de mantenimiento. Ha recibido muchos tratamientos sintomáticos con poca mejoría, algunas colonterapias con algunas mejorías transitorias. Su dolor abdominal lo reportaba en 4,5/10 según el EVA. Esta paciente empezamos a tratarla entonces con una fórmula Carmes de espectro completo CBD, que es CBN con CBD, cannabinol con cannabidiol, que es una fórmula diseñada para sueño, pero que nos ayuda mucho en los cuadros de diarrea por el efecto del cannabinol. A esta paciente entonces le arrancamos el proceso de titulación, le recomendamos arrancar con 3 gotas en la mañana, 3 gotas al mediodía y 10 gotas en la noche durante 8 días. Posteriormente, bueno, con eso estaba recibiendo 9 miligramos de CBN y 20 de CBD. Observar síntomas, mejoría, observar ocurrencia de efectos secundarios. Al tercer mes en el control, esta paciente nos refería una mejoría en la consistencia de las heces, obviamente esto también con cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, probióticos, nos refería disminución en la intensidad del dolor abdominal, eh, ya se estaba cuidando más de su alimentación. Y vengo entonces a mostrarles un poco las fórmulas del laboratorio, las herramientas con las que contamos y algunos conceptos que creo que es importante tener claros. Entonces, inicialmente los dos primeros pasos los tratamos con unas fórmulas de full spectrum. El concepto de full spectrum quiere decir que estas fórmulas tienen todos los cannabinoides de la planta, el CBD principalmente, pero también tienen el THC, componente psicotrópico, y tienen los terpenos. Pero ese componente psicotrópico, el THC, viene en una proporción muy baja, 0,2% en el caso de las fórmulas de Carmes. Y el CBD a 1.500 y 3.000 miligramos y 6.000 miligramos también en los 30 mililitros. Otro concepto que es importante tener claro y que es otra de las fórmulas que tiene disponible Carmen's Medicina son las fórmulas de Broad Spectrum o espectro amplio. Estas fórmulas de espectro amplio tienen todos los cannabinoides, CBD en mayor proporción, tienen los terpenos, pero son fórmulas que no tienen THC. Estas fórmulas las usamos especialmente en los niños, en los cuales no se quiere tener THC,
y en los deportistas, en los cuales el THC les puede marcar las pruebas de doping positivas. Entonces, fórmulas broad spectrum o espectro amplio con todos los cannabinoides, pero sin THC. Y tenemos la fórmula de CBD aislado, que es básicamente CBD puro, sin otros cannabinoides, sin terpenos. También está disponible en el laboratorio Carmen's Medicinal. Estas fórmulas las usamos cuando no queremos tener los otros cannabinoides, cuando hay sensibilidad al THC, a los efectos psicotrópicos o de igual manera deportistas, mujeres embarazadas, en los niños en los cuales no queremos tener THC. Entonces es la oferta de Carmen's Medicinal. Siempre recomendamos usar diferentes vías de administración de los cannabinoides y para eso el laboratorio nos da esta herramienta que es la pomada, que también es una pomada full spectrum que trae todos los cannabinoides, trae terpenos, en mayor proporción el CBD, y esta pomada nos permite usar varias vías de administración, asociar la vía tópica con la vía oral, con las fórmulas más esta pomada. Entonces, para que vayan conociendo los productos de la empresa, el portafolio es mucho más amplio. También hay una línea cosmética y próximamente también vamos a tener las líneas con alta concentración de THC. Esto entonces, básicamente lo que quería contarles el día de hoy. Por allí están algunas de las referencias. Quedo abierto para contestar preguntas y les comparto por aquí en mis redes sociales por si me quieren contactar o quieren por ahí escribirme, conocer algo adicional, entonces por ahí les comparto. Quedo entonces atento a responder alguna duda que se haya suscitado a partir de todo lo que les he venido a contar. Sí, doctor, buenas noches. Me he encontrado muchos médicos que me dicen si el tratamiento de una patología sirve específicamente para otra patología. Me explico. Un paciente que tenga dolor durante el día, que sufra de fibromialgia, etcétera, etcétera, pero en las noches también tiene insomnio. Entonces, debe de tomarse dos medicamentos, debe con el medicamento único en dosis diarias repartidas le sirve para el día y la noche en esas dos patologías tan diversas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Como vemos, el cannabis es una planta que interactúa con nuestro sistema endocannabinoide. A partir de esa interacción y de las propiedades que hay en el cannabis como tal, ¿sí? Los cannabinoides, cuando interactúan con nuestros receptores del sistema endocannabinoide, también expresan unas propiedades medicinales, además de que nos regulan el sistema endocannabinoide. Entonces, a partir de esa regulación del sistema endocannabinoide, las fórmulas de cannabis, y lo vemos en los pacientes todos los días, no solamente nos van a ayudar al dolor o a la situación por la cual se acude al cannabis, sino que este medicamento va a empezar a regular las funciones de los otros sistemas por la interacción que tiene con el sistema endocannabinoide. Entonces, lo vemos todos los días en la práctica. Empezamos a formular a un paciente que nos acude a la consulta con un dolor crónico y a partir de esa formulación, pues empieza a mejorar su calidad de sueño y es lo que primero vemos generalmente con los tratamientos. El paciente duerme mejor, no solamente el sueño aparece más temprano, sino que es un sueño más profundo y más reparador. Aparte de eso, el paciente empieza a tener una mejor digestión y eso sobre todo con las fórmulas de CBD que estamos trabajando, los CBD Full Spectrum, que son el CBD es la molécula en el cannabis que nos ayuda a modular mejor las funciones del sistema endocannabinoide. A partir de esas deficiencias nos aumenta el tono endocannabinoide y hace que este sistema funcione más adecuadamente sin demeritar el THC, que tiene unas propiedades medicinales también muy importantes y lo usamos en
proporciones muy bajitas. Entonces, empezamos a formular a un paciente con cannabinoides para una condición en específica, pero este cannabis empieza a impactar en todos los aspectos de su vida. Y la explicación está en lo que les acabo de hablar, el sistema endocannabinoide. Lo que estamos trabajando es sobre este sistema. Este sistema lo que está haciendo es empezando a regular todo lo que no está funcionando adecuadamente por nuestro estilo de vida, por la alimentación, por diferentes condiciones que veremos mañana. El sistema empieza a funcionar de manera inadecuada, deja de cumplir estas funciones homeostáticas, deja de regular las funciones de los otros sistemas, y es así como empezamos a ver algunos síntomas. En este caso, pues los síntomas de las enfermedades que son las disfunciones del sistema endocannabinoide, las cuales pueden venir solitas, solo migraña, solo fibromialgia, solo síndrome de intestino irritable, pero pueden convivir de a dos o de a tres. Las tres pueden estar juntas en una sola persona. El cannabis nos va a ayudar a regular las funciones vitales del organismo, el apetito, el sueño, las emociones. Entonces, esto va a tener un impacto más profundo. No solamente es un analgésico o un antiinflamatorio, sino que nos ayuda en todo eso. Entonces, eh, empieza a impactar sobre todas estos síntomas y empezamos a retirar medicamentos, que es lo que hacemos con el cannabis. Con el cannabis, más que sumar, vamos restando. Inicialmente instauramos la terapia con el cannabis, hacemos el proceso de titulación, que es lo que les voy a explicar mañana, y a partir de ese proceso de titulación y de que el cannabis nos empieza a suplir ciertas necesidades, empezamos a retirar. Inicialmente, lo que primero vemos es mejoría de calidad del sueño, entonces retiramos hipnóticos, retiramos medicamentos psiquiátricos, porque el paciente se empieza a tener una mejor calidad de sueño con cannabis. Si estamos usándolo para dolor, el cannabis, en la medida en que empieza a hacer su efecto analgésico antiinflamatorio, pues vamos retirando medicamentos. Si tienen coadyuvantes para el dolor, opioides, esto hace que haya un mejor control del dolor, entonces prescindamos de muchos medicamentos. Eh, no sé si eso responde la pregunta. Hola, médico. No, muchas cosas interesantes. Em, Sobre el manejo para mejorar la microbiota. Yo tengo en este momentico una paciente con varias situaciones generadas por síndrome de Yorker y, y otras situaciones de hígado con megalia, vaso también con megalia, problemas digestivos, desplazamiento de colon. Entonces me llama mucho la atención y quería mirar información al respecto. Pero pues yo le comparto todos los resultados que ella tiene de sus diferentes patologías para mirar cómo podemos darle manejo a ella, doctor. Claro, con mucho gusto. Esto, perdón, eh, esto de la microbiota, pues casi que cada población de microorganismos a nivel de la microbiota responde a o nos ayuda a la producción de algún neurotransmisor o de alguna sustancia importante para nuestro organismo. Entonces, sí sería bueno conocer el detalle, la minucia de esta paciente para poder específicamente darle una ayuda con el tratamiento. No solamente la suplementación con los probióticos, sino que estos hongos funcionales que van muy encaminados hacia los temas digestivos también le pueden ayudar, y específicamente la melena de león, que nos activa los dos cerebros, que nos ayuda a mejorar permeabilidad intestinal, microbiota y toda la inflamación a nivel intestinal, le puede funcionar muy bien junto con el cannabis. Entonces, sí enviarme la historia clínica para poder darte alguna recomendación para esa paciente. Yo tengo una inquietud muy grande y es así como más bien personal. Mi papá es un señor de 95 años. Toda su vida su contextura fue delgada.
Pero en este momento para un paciente de 1,67 de estatura está en 42 kilos. Tuvimos desde septiembre del año pasado un cuadro de anemia que lo más seguro es que todo el bajonazo que él tuvo fue a raíz de la trascendencia de mi madre hace un año. Entonces hemos ido de hemoglobina en 5 a hemoglobina 6, en este momento estamos en 8,5 y estamos aplicando hierro parenteral semanalmente una dosis de 100 unidades. Ha mejorado un poquito el apetito, pero no lo que deberíamos. Entonces me gustaría saber cómo lo podemos manejar. Y la verdad, ya estando en el ejercicio y en el acompañamiento con mi papá, hoy, por ejemplo, en el mismo protocolo en Gel Pharma, habían 8 personas. Y no son solamente adultos mayores, había una materna, una embarazadita, una niña de unos 8 años y las otras pues personas mayores, pero digamos 40, 50 años, con cuadros de anemia por diferentes situaciones, por situaciones de problema de útero, de úlceras, bueno, N causas. Entonces sí me gustaría conocer un poquito acerca de cómo podríamos hacer el manejo y bueno, en el caso de mi papá, él está tomando las goticas de Carmen's para dormir. Empezamos con titulación de 2 goticas sublinguales y para él ha sido súper. Y yo pienso que también de alguna manera le ha ayudado a hacer un mejor efecto en el metabolismo con el hierro y el manejo que le ha dado el médico. Porque los primeros meses él no reaccionaba, le estaban aplicando continuamente el hierro y era como agua. Entonces, sí, a partir de octubre, noviembre ha ido subiendo, lentico, la ferritina, la transferrina han ido evolucionando, pues lento, pero se ha visto el beneficio. Y ese es el tiempo en el que empecé a darle también, porque tenía era bombillo, el muchacho no dormía. Él podía quedarse viendo televisión para entretenerse y eran las 3, 4 de la mañana y entonces ya comamos algo. Entonces, en ese sentido, ha mejorado. Esa es mi inquietud. Qué bonita experiencia, gracias por compartirla. Quería preguntarte primero que todo, ¿cuál es la fórmula que estás usando con tu papá? ¿Estás usando Full Spectrum CBD o estás usando CBN con CBD? Excelente pregunta, médico. Es la que ustedes me dijeron que era para dormir. Qué pena, pero sí, exactamente. En este momento no estoy en la casa donde está mi papá, entonces no la puedo mirar. CBD con CBD. ¿Era dorada, doctora? ¿Acá? Sí, señor. Sí. Entonces, CBD. Dentro del arsenal terapéutico de Carmen's contamos con varias fórmulas que nos pueden ayudar tanto en el mejoramiento del apetito como en la mejoría del sueño. Y sobre todo estas fórmulas que son de CBD Full Spectrum, pero las fórmulas especiales, la que se llama Rest y la que se llama Relief, que cuentan con unos cannabinoides, además del CBD, del cannabidiol, unos cannabinoides que nos ayudan en esos aspectos. Entonces, la fórmula Rest, que es la fórmula que está usando tu papá, por lo que deducimos, es una fórmula que tiene cannabinol, CBN y cannabidiol, CBD. El cannabinol puede ayudarnos a estimular el apetito y está allí en una concentración de 1000 miligramos. Junto con el CBD, el cannabidiol, tiene un efecto un poco contrario a ese efecto del cannabinol, y el CBD nos ayuda a disminuir la ansiedad por comer. En el caso del control del sueño, ambos nos ayudan a mejorar calidad del sueño. Entonces, si queremos mejorar calidad del sueño, pero queremos también tener un efecto sobre el apetito, podríamos trabajar
con la fórmula, por ejemplo, la que se llama REST, que es una fórmula que trae CBG, que es cannabigerol, y CBN, que es cannabinol. Este cannabigerol es un estimulante también del apetito. La que te recomendaría menos usar son las fórmulas de CBD Full Spectrum, ni la del 5% ni la del 20% serían convenientes para el caso de tu papá, porque esas nos pueden antes inhibir el apetito. En cuanto a la mejoría del sueño, se puede trabajar con el CBD, con la fórmula que estás usando, se podría aumentar la dosis un poco más y sobre todo en la noche. Con esto podríamos tener un mejor efecto sobre el apetito y también un mejor efecto sobre el dolor, sobre la calidad del sueño, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, creo que seguirle dando el beneficio con esta fórmula, aumentar un poco la dosis en la noche, observar que siga durmiendo mejor y observar que se estimule mejor el apetito. Por lo que entiendo es una anemia ferropriva o una anemia por falta de hierro, y eso especialmente es por la ingesta. Entonces también mejorarle desde el tema nutricional y con mejoras de la microbiota, la absorción del hierro, estos micronutrientes que se necesitan pues para poder aumentar la hemoglobina. Entonces se podría adicionar esto, una suplementación con probióticos, e incluso te podría recomendar algunos hongos funcionales, pero pues ya eso lo haríamos a nivel de la consulta. En definitiva, la fórmula de CBN con CBD puede ayudarnos en ambos aspectos, tanto estimular el apetito como mejorar calidad del sueño. Seguir haciendo ajustes de la dosis hasta que podamos tener un efecto más contundente y que finalmente se normalice la hemoglobina. Listo, médico. No, ahora el niño está durmiendo muy bien, gracias a Dios. Excelente. Y olvidé que él es hipotenso, pero ayer, por ejemplo, él siempre es un paciente 50-60 en su presión arterial. En algunos momentos, cuando la crisis de anemia estaba muy marcada, llegó a estar en 30-50, prácticamente mareado y dormido. Pero ayer, por ejemplo, estaba, que me sorprendió, 90-60. O sea, el sístole se ha activado más, se está estabilizando más, el diástole está todavía quedadito. También está tomando unas gotas homeopáticas que son para mejorar la hipotensión. Pero bueno, ahí vamos. Y eso como que genera más calor en el cuerpo, o sea, ya él no se queja tanto de tener frío. Y un poco más activo también, o sea, como con ganas de, por decirlo de alguna manera. Buenísimo. Sí, el THC sobre todo, y en la fórmula tuya, el cannabinol puede tener efectos cardiovasculares, entonces puede aumentar la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y la tensión arterial. THC. El CBD, por otro lado, nos ayuda a regular la presión, disminuye la tensión arterial, nos controla mejor y ayuda a que los hipotensores también tengan efecto. Buenas noches para todos. Doctor Andrés, me llamó la atención pues el uso del cannabis para los problemas crónicos tales como la enfermedad bipolar. Entonces significaría que en estos pacientes con enfermedad bipolar con deficiencia del sistema cannabinoide pues requerirían tratamiento casi que de por vida. Lo mismo que digamos estos muchachos que fuman el cannabis, se podría decir que tienen una deficiencia crónica del sistema cannabinoide y que caen en una dependencia de esta sustancia. Carlos, muy buena tu pregunta, gracias por hacerla. Varias cosas. Entonces, inicialmente en el trastorno bipolar, para enfocar el tratamiento con el cannabis, pues debemos tener en cuenta que, y no solamente en esa condición, sino en la mayoría que nos llegan, son condiciones crónicas. En la medida en que tenemos una condición crónica, pues esto requiere de un manejo constante.
Hay algunos casos en los que hacemos tratamientos con cannabis, un ciclo de tratamiento, y con esto logramos como restablecer ese funcionamiento del sistema y muchas personas mejoran, no necesitan continuar con el tratamiento, pero en condiciones crónicas como el trastorno bipolar es muy probable que sí se requiera un tratamiento continuo. Para enfocar el tratamiento en estos trastornos bipolares hay que tener un acercamiento con el paciente, una charla y sobre todo tratar de determinar cuál es el que predomina, la condición que predomina en sus síntomas, si son más síntomas depresivos o más síntomas ansiosos, y dependiendo de esto vamos a enfocar el tratamiento. Perdón. Si tenemos prevalencia de síntomas ansiosos, el CBD va a ser muy útil, dado que es un poderoso ansiolítico. Si tenemos más predominio de síntomas depresivos, es más útil recurrir al cannabigerol, por ejemplo, o al THC o al CBD, al tetrahidrocannabinol o al cannabinol, que tienen estos efectos antidepresivos. Entonces, ahí es donde empieza a entrar la minucia de este mundo del cannabis, de saber con qué vamos a trabajar, a qué paciente. Pero en la práctica vemos que los pacientes se benefician. La mayoría que tienen síntomas mixtos tratamos de manejarlos con fórmulas que tengan concentraciones similares de THC y CBD. En los que predomina la ansiedad, procuramos trabajar más con CBD, y en los que hay más ansiedad, trabajamos con cannabinoides, donde hay más depresión, trabajamos con cannabinoides que nos den efectos antidepresivos, como el cannabigerol o el cannabinol. Entonces, en esos casos, para las personas que utilizan el cannabis de manera recreativa, en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, puede haber una deficiencia del sistema, de la cual, de cierta forma, a partir del consumo se compensa. Sin embargo, el consumo recreativo está muy enfocado hacia consumir el THC, el tetrahidrocannabinol, que es el componente psicotrópico. Y ese componente, si estamos todo el tiempo estimulando nuestro sistema endocannabinoide solamente con ese componente y no con los otros, pues muy probablemente vamos a desequilibrar ese sistema endocannabinoide. Vamos a tener predominio de las acciones del THC, pero las otras acciones también son necesarias. Entonces, en los pacientes que utilizan el cannabis de manera recreativa, usamos el CBD, el cannabidiol, por su efecto ansiolítico, para ayudar a disminuir el consumo y que tengan que fumar menos. El humo, por los efectos que genera el árbol traqueobronquial, pues no lo recomendamos mucho como una vía para el consumo del cannabis. Idealmente, si queremos usar la vía inhalada, usar dispositivos como los vaporizadores o estos otros dispositivos que nos permiten usar esa vía. También, en la medida en que va avanzando toda esta dinámica con el cannabis, podemos también tener el acceso a fórmulas hidrosolubles que nos permiten usar la vía nebulizada, que también es una vía muy rápida. Sin embargo, como te digo, el uso del cannabis fumado pues no se considera medicinal, y muy probablemente estos pacientes, por el predominio del THC, tengan descompensación de su sistema endocannabinoide de todas maneras. Y para cerrar, algo que esta semana me pasó con un paciente, resulta ser que el paciente se le recetó full spectrum el 5%, para el tema de ansiedad y para mejorar su sueño. Pero el paciente resulta ser que al mismo tiempo era hipertenso. Entonces me cuenta el paciente que obviamente vio la mejoría en el tema del sueño, en el cansancio en el día, porque ya podía lograr dormir bien, pero particularmente el paciente tomó una decisión extraña porque él se controla mucho la presión, constantemente se toma la presión, pero desde que empezó a consumir el cannabis, él notó que la presión
le empezó a mejorar, porque siempre estaba en 140, 120, pero ya la tiene 90, 110. Y él dice que dejó de tomarse el antihipertensivo, aunque él dice que se controla la presión todo el día, pues para evitar riesgos, pero dejó de tomárselo al ver que le estaba funcionando el cannabis. Yo la verdad, cuando me contó la historia, pues lo que me puso como tranquilo es que se toma la presión cada rato. Entonces, pues es una persona muy juiciosa. Pero llegar a este nivel de dejar su medicamento, obviamente pues tenemos el tema antiinflamatorio, vasodilatador y neuroprotector. ¿Qué le podría uno responder a ese paciente a esa decisión? Es que si vamos mirando pues todo lo que se expuso el día de hoy, este tema de la deficiencia del sistema endocannabinoide va resolviendo mucho de estas enfermedades que se consideran idiopáticas, dentro de ellas la hipertensión. El 90% de las causas de la hipertensión son idiopáticas, no hay un factor como tal que se identifique como que sea el causal. Ya después de ese 90, pues vienen las otras, las causas renales y las otras causas, pero en definitiva el grueso de los hipertensos son idiopáticos, no se sabe. Entonces, es probable que detrás de esa hipertensión haya una alteración también de nuestro sistema endocannabinoide. Eso lo vemos a diario en la práctica. La mayoría de nuestros pacientes vienen o por un dolor o por un problema del sueño o por un problema emocional, pero aparte de eso son hipertensos, son diabéticos, consumen otro tipo de medicamentos para otras condiciones. En la medida en que empezamos a hacer los tratamientos con cannabis, pues se empieza a mejorar la condición por la cual le indicamos el cannabis, pero el impacto que tiene el cannabis sobre regular las funciones del sistema endocannabinoide también nos empieza a mejorar esas condiciones de base. Entonces, la presión se empieza a controlar mejor. En muchos disminuimos la dosis de los medicamentos. En algunos se ha logrado llegar a eso de quitarle los medicamentos, obviamente manteniendo un control estricto, pero eso lo hemos logrado. Aparte de eso, se controla mejor el azúcar y otros aspectos que en muchos casos no son el objetivo, pero que vemos que también se benefician. Entonces, eso es así con el cannabis. El cannabis tiene un impacto sobre todos los sistemas, los ayuda a regular y a partir de esa regulación, pues empiezan a mejorar muchas de sus funciones. A la larga, en la medida en que avance estos estudios del sistema endocannabinoide y que conozcamos más en profundidad todas las implicaciones que tiene, muy probablemente vamos a empezar a encontrar también la explicación de muchas enfermedades como la hipertensión y como otras que todavía no sabemos a qué se deben exactamente. Son multifactoriales. Sí, es muy interesante esa situación. Hay una paciente que consume 50 miligramos día de full spectrum al 5%. Ella lleva 6 meses consumiendo porque para la migraña. Ella empezó a consumirlos como un proceso de prevención de migraña. Era una paciente que en la clínica terminaba todos los fines de semana colocándose opiáceos para disminuir los dolores de migraña. Ella en su experiencia nos ha contado que ya lleva 5 meses sin migraña, pero adicional a eso no lo sabíamos. Es un testimonio muy bonito porque ella era diabética en tipo 2 y resulta ser que fue a sus controles normales y ya no tiene que aplicarse insulina. Es un caso interesante. 2 patologías que trató sin saberlo la paciente. Ese es el impacto del cannabis y de cierta forma pienso yo que también esa es la resistencia de la industria farmacéutica al cannabis, que el paciente va a dejar de consumir 2, 3, 4 medicamentos para cada síntoma, sino que el cannabis a partir de esa modulación que hace sobre el sistema endocannabinoide y las propiedades de los cannabinoides, pues va a ir a empezar a suplir muchos de esos medicamentos con menos efectos secundarios, con menos toxicidad y de una manera más fisiológica. Bueno, no siendo más, siempre agradecido con el doctor Archer.
Él es nuestro científico, nos apoya mucho en todos estos procesos de nuevas formulaciones, estructuración. Cualquier cosa, lo que necesiten, saben que cuentan con nuestro laboratorio y con la ayuda del doctor Arce, que siempre está dispuesto a colaborarles con sus pacientes en su experiencia. Agradezco a todos los participantes por su compañía y muy buenas noches. Cerramos el día de hoy.